Entonces, empezando con la construcción de nuestros modelos, tenemos un número de licencias vendidas. Este número va a ser 100, 150, 200, 250 y 300 licencias. Manejamos una probabilidad, que es la probabilidad de venta de estas mismas licencias, y también una probabilidad acumulada, que esto sería acumular tanto la probabilidad de venta con la cantidad de licencias que se van obteniendo. Manejamos unos intervalos, tanto un intervalo inferior como superior de las probabilidades de venta de estas licencias, y al final cerramos nuestra tabla con el número de licencias vendidas. Esto se hace pues más que todo por el manejo de las fórmulas. Entonces, en el ejercicio bien nos planteaban que el costo por licencia es de unos 75 euros. El costo por ingresos por licencia vendida es de 100 euros. Y el ingreso por licencia de vuelta, o sea, son las licencias que son devueltas al almacén, es de 25 euros. Y vamos a comprar 200 licencias. Continuando con el video, vamos a seguir con la parte de la generación de un número aleatorio. Un número aleatorio es una generación de un suceso que, como bien se define, tiende a ser aleatorio entre diversos números que se hayan ingresado en el sistema. Entonces, vamos a numerar aleatorio. Entonces, cuando le damos ahí, nos va a aparecer un paréntesis. No tenemos que llenar nada dentro del paréntesis porque no vamos a tener ningún límite en este número aleatorio, sino los que el sistema nos brinde. Cerramos paréntesis. Como vemos, nos genera un número aleatorio. En el número de licencias vendidas, vamos a utilizar una fórmula que Excel la trae predeterminada, que es el mínimo. Este mínimo lo utilizamos ya que no podemos vender más licencias de las que tenemos disponibles o en stock. Entonces, mínimo, y vamos a buscar un valor. Esta fórmula también la trae predeterminada Excel, que es buscar B. Lo que busca B es buscarnos un número que nosotros le digamos, un valor que nosotros le definamos con anterioridad. Entonces, buscar B y H2. Entonces, nos va a buscar en la celda H2 ese valor. Continuamos. Entonces, vamos a irnos hasta la celda D3, que la tenemos hacia el otro lado del ejercicio, y la vamos a manejar así: pesos de pesos 3. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque así cambie nuestra celda D3 de valores, siempre nos va a utilizar lo que esté en dicha celda. Siempre la celda D3 va a quedar predeterminada para este ejemplo. Entonces, continuamos. 2 puntos, pesos, F, pesos 7. O sea, esto define que vamos a ir desde pesos D3 hasta pesos F7. O sea, vamos a coger todo ese intervalo de celdas. Punto y coma 3. Cerramos ese primer paréntesis, que es el de las celdas. Ahora, punto y coma. Todo esto lo vamos a operar con otras celdas, que en este caso va a ser nuestra celda C14, que es una celda que ya como les mostramos anteriormente se encuentra en la parte inferior del ejercicio. Y cerramos nuestra fórmula. Esta fórmula nos va a botar esto porque todavía no tenemos valores preestablecidos en ciertos parámetros. Ya vamos a ir continuando y ahorita vamos a ver cómo se van generando estos números. Para las licencias de vueltas, entonces tenemos pesos C y pesos 14 menos L2. Esa L2 son los ingresos por venta. Entonces, como todavía no hemos ingresado allá, aquí lo más fío es que también la fórmula no nos vaya a salir correctamente, porque tenemos 0 en ingresos por venta. Entonces, 200. Esto sucedió por el pseudoaleatorio que ya habíamos generado. Costo. El costo va a ser igual a pesos C, pesos 14 por pesos C, pesos 11, que es lo que tenemos en la parte inferior de nuestro ejercicio, que ya ahorita les vamos a mostrar cómo se organizan todas las variables. Ingresos por venta. Estos ingresos por venta son el L2 igual a L2 por pesos C
pesos C, pesos 12. L2 por pesos C, pesos 12. Sí, ahí nos generó un 0, pero es porque tampoco no hemos terminado de definir todas nuestras variables. Ingresos por devoluciones. L2 por pesos C por, pesos P, pesos 13, que es lo que define nuestra celda C13. Aquí faltó el igual. Recuerden, siempre antes de cualquier fórmula debe llevar implícito un igual. Entonces, aquí en beneficios va a ser igual a L2, nuestros ingresos por venta, más M2, nuestros ingresos por devoluciones, menos el costo. Está en nuestra celda K2. Entonces, teniendo ya las variables definidas para las operaciones, seleccionamos todas las celdas y las deslizamos hacia abajo para generar el número de iteraciones que creamos necesarias. Vamos a generar hasta esta parte y vamos a ver, cambiaron los números aleatorios, tenemos un número de licencias, unas licencias devueltas, un costo, el costo no cambia, el costo se mantiene en 15.000 y los ingresos son cambiantes. Lo que podemos ver en algunas celdas es que los beneficios sí son de menos 2.500, o sea, ahí es donde estamos obteniendo pérdidas en nuestro producto. Entonces, teniendo ya las variables definidas para las operaciones, seleccionamos todas las celdas y las deslizamos hacia abajo para generar el número de iteraciones que creamos necesarias. Vamos a generar hasta esta parte y vamos a ver, cambiaron los números aleatorios, tenemos un número de licencias, unas licencias devueltas, un costo, el costo no cambia, el costo se mantiene en 15.000 y los ingresos son cambiantes. Lo que podemos ver en algunas celdas es que los beneficios sí son de menos 2.500, o sea, ahí es donde estamos obteniendo pérdidas en nuestro producto. Entonces, ahora ya terminando el ejercicio, vamos a generar nuestras variables de beneficio. Por ejemplo, en primer lugar tenemos una media muestral, que es un promedio en la cantidad de iteraciones que realizamos. Entonces, todo este promedio nos dio 3.333, dado que es un promedio entre todos los valores y los costos. La desviación estándar la calculamos mediante la fórmula DESBES, la cual se encarga de tomar una medida de dispersión respecto a una medida de valor promedio. O sea, lo que indica es que tomamos un promedio y desde aquí le generamos un DESBES o una desviación. El valor mínimo fue el valor que se pagó más bajo por una licencia. El valor máximo fue el máximo valor generado por la venta de una licencia. Encontramos un nivel significación alfa, que es la probabilidad de tomar una decisión de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. En hipótesis nula definimos que una hipótesis es nula hasta que no se haya comprobado su veracidad. Encontramos una amplitud de un intervalo de confianza, que un intervalo de confianza es la toma de varios valores contenidos en una muestra para poder tener una medida exacta o aproximada de un intervalo. Y el intervalo de confianza para la media nivel es tomar una población o un número determinado para generar este intervalo y así estar más acertados. Como podemos ver, para poder modificar los resultados de nuestro ejercicio, nos podemos basar también en el cambio de estas cuatro variables: los costos por licencia, los ingresos por la licencia de vuelta y la cantidad de licencias a comprar. Estos ejercicios nos podrían cambiar los valores que encontramos tanto en las licencias vendidas, devueltas, el costo y los ingresos generados por esto. Entonces, cualquier modificación que se deba hacer se debe realizar desde la cantidad de licencias a comprar. Entonces, ahora ya terminando el ejercicio, vamos a generar nuestras variables de beneficio.
Por ejemplo, en primer lugar tenemos una media muestral, que es un promedio en la cantidad de iteraciones que realizamos. Entonces todo este promedio nos dio 3.333, dado que es un promedio entre todos los valores y los costos. La desviación estándar la calculamos mediante la fórmula DESBEST, la cual se encarga de tomar una medida de dispersión respecto a una medida de valor promedio. O sea, lo que indica es que tomamos un promedio y desde aquí le generamos un DESBEST o una desviación. El valor mínimo fue el valor que se pagó más bajo por una licencia. El valor máximo fue el máximo valor generado por la venta de una licencia. Encontramos un nivel significación alfa, que es la probabilidad de tomar una decisión de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. En hipótesis nula definimos que una hipótesis es nula hasta que no se haya comprobado su veracidad. Encontramos una amplitud de un intervalo de confianza, que un intervalo de confianza es la toma de varios valores contenidos en una muestra para poder tener una medida exacta o aproximada de un intervalo. Y el intervalo de confianza para la media nivel es tomar una población o un número determinado para generar este intervalo y así estar más acertados, como podemos ver. Entonces ahora, ya terminando el ejercicio, vamos a generar nuestras variables de beneficio. Por ejemplo, en primer lugar tenemos una media muestral, que es un promedio en la cantidad de iteraciones que realizamos. Entonces todo este promedio nos dio 3.333, dado que es un promedio entre todos los valores y los costos. La desviación estándar la calculamos mediante la fórmula DESBEST, la cual se encarga de tomar una medida de dispersión respecto a una medida de valor promedio. O sea, lo que indica es que tomamos un promedio y desde aquí le generamos un DESBEST o una desviación. El valor mínimo fue el valor que se pagó más bajo por una licencia. El valor máximo fue el máximo valor generado por la venta de una licencia. Encontramos un nivel significación alfa, que es la probabilidad de tomar una decisión de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. En hipótesis nula definimos que una hipótesis es nula hasta que no se haya comprobado su veracidad. Encontramos una amplitud de un intervalo de confianza, que un intervalo de confianza es la toma de varios valores contenidos en una muestra para poder tener una medida exacta o aproximada de un intervalo. Y el intervalo de confianza para la media nivel es tomar una población o un número determinado para generar este intervalo y así estar más acertados, como podemos ver.